Pues en esta noche en la que hemos descubierto la historia de Segovia de una manera distinta, gracias a nuestros compañeros de Historietas de Segovia, vamos a seguir estudiando historia, en esta ocasión en clave de cómic. Para ello están aquí conmigo en plató Jorge Rodríguez, ilustrador. Muy buenas noches. Buenas. Bienvenido. Gracias. Y le acompaña pues nuestro compañero ya y colaborador José Domingo Pardillos. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos cambiado de sitio. Sí, ¿no? Nos hemos trasladado. De ubicación. Pero por una buena razón, porque vamos a hablar de historia de Segovia abreviada, así entre paréntesis, ¿no, Jorge? Sí, eso es. Es un cómic que recorre pues la historia de Segovia desde el Big Bang, o sea, desde los orígenes del universo, ¿no? Sí, hasta el Diablillo. Sí, hasta noviembre del 19 que acabamos. Pusimos fin. Llega después de Los Comuneros, ¿no, Pepe? De 500 años de una rebelión. Se han presentado los dos cómics más o menos casi a la vez. Sí, la verdad es que Los Comuneros fue la primera propuesta de Jorge, que es cuando le conocimos, y lo presentamos pues a mediados de diciembre. La verdad es que era un texto, vamos, un cómic que tenía ya en la cabeza preparado, y a la vez mientras que estaba investigando y trabajando y documentándose para el de Historia de Segovia. Y ha dado la casualidad que realmente pensamos que el de la Historia de Segovia, el del cómic abreviada, se iba a publicar más adelante, pero la verdad se le ha dado fenomenal, le ha quedado a Jorge de maravilla, y a mediados de noviembre, cuando ya teníamos en imprenta el de Los Comuneros, nos dijo que posiblemente para estas Navidades estuviera, y hablamos con la imprenta. La verdad es que con Rafa, el maquetador, y el 23 de diciembre lo teníamos en la librería, así que fantástico. Y así era, o sea que Jorge, cumples. Sí, Lo intentas. Se intenta, vamos, por la cuenta que me traes, sí. Bueno, Pepe está con nosotros, por supuesto, porque es una de las personas que está detrás de Ediciones Derviche, la editorial que ha apostado por estos cómics sobre Segovia. Tenemos que recordar a la gente que está en casa que Ediciones Derviche siempre trata de apoyar y apostar por libros que tienen que ver con Segovia, con nuestra historia, con la provincia. ¿Verdad, Pepe? Sí, la verdad es que nuestra editorial está prácticamente... nuestra intención es ir publicando, ir descubriendo o redescubriendo, porque estamos reeditando también textos, libros que llevaban pues a lo mejor 30 o 40 años en el baúl de los olvidos. La verdad es que estamos rescatando auténticas joyas, a la vez mezclando con mucha actualidad, como puede ser estos dos cómics. En abril presentamos otro cómic que fue Marcha de Segovia, escrito por Orcajo también, que también tuvo buena aceptación. Y bueno, y ahora realmente con Jorge, ahora os contaré un poco cómo ha sido su manera de trabajar, pero ha sido un descubrimiento, porque con Los Comuneros ya nos sorprendió por la calidad que tenía los dibujos, ¿no? Y la documentación que también, con la ayuda del prólogo de la Historia de Segovia, era de Enrique Lázaro, un historiador, un académico de San Quirce, con la revisión de toda la documentación que va teniendo Jorge. Y bueno, la verdad es que está haciendo las delicias de los pequeños y de los mayores. Desde luego, yo ya sé de alguien que lo quiere, sí, por ahí, y no es jovencito, o sea que gusta tanto a pequeños como a mayores. Jorge, cuéntanos cómo es esto de abreviada, porque claro, desde el Big Bang... Claro, hasta el Diablillo, hasta noviembre, ¿no? Decíamos, pues anda que no hay historia que contar. Pues teníamos unas 40 páginas, que es lo que se ha tenido que quedar, y no hay más remedio que cortar y cortar y cortar, y ceñirnos sobre todo a asuntos segovianos, aunque haya que dar alguna explicación de qué está pasando en España y tal, pero pues... había que sintetizar a tope, claro. Me imagino que una tremenda documentación, sí, ¿no? Para claro, saber sobre todo elegir, pues me quedo con esto lo descarto, claro, este acontecimiento es más importante que este otro y entonces la voy a incluir. Exacto, pero lo bueno es que como tenía el editor al lado, pues yo me pasaba por allí, a ver, necesito el siglo XIII, el siglo XVIII, vete mirando. Cogía la documentación y para casa. Luego la revisaba Enrique, y cuando estaba todo ok, pues digo, bueno, pues ahora lo hacemos ya realidad final, vamos, claro.
Encontramos una cosa también muy curiosa. Bueno, los cómics, por supuesto, tienen que tener ese toque, ¿no? La mayoría de humor, ¿no? Y sobre todo al contar la historia, porque ya lo hablábamos, por ejemplo, ayer con nuestros compañeros, ¿no? De Historietas de Segovia, que contar la historia es muy complicado para que a la gente le atraiga, ¿no? Claro, hay partes además que dices, pues, a ver cómo haces esto divertido, ¿no? Pues que tengas inspiración y se te ocurran 3, 4 paridas que encajen y digas, venga, ahí lo hemos pillado. Por lo menos intentar sacar una sonrisilla, si el tema es árido. Por ejemplo, con la Edad Media, que es que aquello era... Tremendo, ¿no? Claro. Todos los días pasaba algo. Todos los días pasaba algo, todos estaban en guerra con todos, que si el bastardo de tal contra su padre, contra... Dice, bueno, pues... ¿Cómo le doy un toque humorístico a esto, no? Casi ya la situación era cómica en sí, ¿no? En Con sí los misma. burros que eran en sí mismos y tal. Dice, bueno, pues... Era coger, eso ya te digo, quítame aquí 200.000 reyes y déjame los que tocaron algo a Segovia, ¿no? Que fuera poquito, pero que tocaran Segovia. Hemos, como decía, pues hay una cosa muy curiosa, en la portada lo vemos, ¿no? Que se anuncia pues con los cameos de, y aparecen, por ejemplo, Unamuno, Goya, y de repente Bob Dylan también aparece por ahí. Tenemos como personajes ilustres, ¿no? Que hacen Claro. pues, su pequeña aparición. También pasamos En por el los cómic. años 60 y 70 y claro, pues si venían por... Bueno, Dylan no sé si llegó a venir alguna vez a Segovia. Yo creo que no, en algún festival. Pero bueno, hombre, Ahí tenía que Unamuno estar. pasó por aquí, Jacinto Sí. Benavente... Machado, me imagino que claro, estará. Machado se lleva unas cuantas tiras de historia. Y Vamos a- Agapito Marazuela. Ajá. Los grandes por ahí. Sí, los más están. famosos o- Los más conocidos, segovianos, ilustres. Vamos a hablar un poquito de tu carrera, Jorge, porque eres ilustrador de profesión, pero ibas para sociólogo. A ver, cuéntanos cómo es esto. Eso es prehistórico, joder. Nada, yo cuando acabé el COU dije, ¿qué hago? Como en aquellos tiempos a nadie se le ocurría incentivar a nadie para vete a Bellas Artes, tío. Digo, Era algo como que no tenía futuro, ¿no? pues sí, aparte digo, joder, como lo mal que lo hago, igual tienen razón, ¿no? Entonces digo, bueno, Pues fíjate. yo tenía claro que ni económicas ni derecho, porque yo había hecho letras y digo, pues sociología. Pues, como podía haber elegido, Cualquier otra cosa. aguanté un curso y medio o 2 y ahí lo primero que hice cuando llegué a sociología fue montar un fanzine con unos colegas para dibujar tebeos. Vamos, O sea que estaba claro a qué te querías dedicar. Sí, pero perdí un par de años ahí, bueno, perdí. Todo te deja... Todo te deja huella, Eran los desde años luego. 80, o sea que fíjate, el 85 por ahí. Oye, Jorge, Y luego cuéntanos. a buscarte la vida. A buscarte la vida y fíjate que bien que era lo tuyo al final, Jorge, ¿o no, Pepe? Sí, ¿no? Y la suerte que tuve de dar con este, que fue pura casualidad. También para la Feria del Libro yo me acababa de mudar a Segovia. Y justo conociste a Pepe. Y sí, se me ocurrió lo de los comuneros, digo, voy a ver si hay algún editor segoviano aquí. Bajé a la feria y la primera caseta, digo, tengo una idea, ¿con quién puedo hablar? Digo, pues nada. Te dijo Pepe, pues has llegado al lugar indicado, Sí. no te preocupes. Bueno, me dijo, pásate mañana y lo hablamos y tal. Y digo, bueno, pues vale, guay. Y empezamos. Y se ha hecho realidad. En 2017, perdón, cuéntanos, Jorge, que has hecho, hiciste un cómic para el Ministerio de Defensa, Sí, institución con la que sigues trabajando, ¿no? Sí, de momento. De momento, A ver, cuéntanos. Y que dure. Fue sobre el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano y tal. Y nada, que pasé una prueba, me eligieron a mí, hicimos un cómic de este mismo estilo, pero dirigido por el Instituto de Cultura Naval y tal. Y muy bien, yo creo que ha salido bonito, salió bonito, no ha habido muchas quejas, alguna pijadilla, pero creo que ha quedado todo bien. Y ahora estamos con otros proyectos, este año el Gran Capitán y tal, pero bueno, de momento pues... Poco a poco. También están apostando mucho, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Defensa, ¿no? Las grandes instituciones, en contar lo que estamos hablando, ¿no? En contar la historia, en hablar de episodios muy conocidos para que al final los peques y no tan peques, ¿no? Pues lo conozcamos de otra forma, pues eso, de una forma distinta. Contar la historia, pues por ejemplo en cómic, ¿por qué no, Pepe? Y además en clave de humor.
Claro. distendido. Exactamente, sobre todo bueno, este te habla un poco general de la historia de Segovia. Además, como comentabas antes, Jorge, ha sabido dar con la tecla de contar en lo que son todos los textos de cada página. Te viene historia, todo lo que viene en amarillo es historia, y luego en los bocadillos, como se llama en los cómics, mete es humor, es ironía, pero es que además te sabe hacer ironía desde el Paleolítico hasta prácticamente hasta en noviembre del 19. O sea, todas las épocas. Todas las épocas te está metiendo humor, te está haciendo la historia divertida. Eso con respecto a la historia de Segovia. Y con los comuneros, la verdad es que es una época, unos personajes que nos suena a Juan Bravo, que nos suena que hubo algo, una rebelión, hubo algo, pero realmente muchísima gente no sabe lo que pasó, ¿no? Y gracias a Jorge hay mucha gente que va a conocer de una manera muy divertida, con unas viñetas muy claras y con un texto muy conciso, que viene aparte una pequeña introducción de Mariano Fuenteblanco y otra como un contexto histórico, ¿no? Explicando del porqué de la guerra de las comunidades. Va a acercar a mucha gente la importancia que tuvo la rebelión comunera aquí en Castilla. Bueno, pues no sé, Jorge, si tienes algún otro proyecto además del Ministerio de Defensa. ¿Vamos a continuar, Pepe? Sí, ¿no? Yo cuando acabe con el Ministerio de Defensa este año 20, él ya tiene ideas. Sí, la verdad es que ha sido... Nos hemos entendido muy bien entre autor, ilustrador y que eso es importante, y editor es muy importante. Nos hemos entendido fantásticamente bien. Igual que él nos propuso Los Comuneros, nosotros le propusimos intentar hacer una historia de Segovia. Ese fue un poco como el germen. Y dice, jolín, si es que no hay nada, hay mucha historia de Segovia, pero todo en plan académico, Academia de San Quirce, todo como muy establecido, ¿no? Muy demasiado formal. Y fue la propuesta que le hicimos nosotros a Jorge, y la verdad es que, como decía él antes, iba pasando por la librería enseñando los originales que todavía te sorprenden más, porque Jorge es un dibujante de la vieja escuela. O sea, él no utiliza el ordenador, él es a mano, a pinturas y acuarelas. O sea, que te sorprende ver los originales en el formato grande A3 y son auténticas joyas. O sea, nos sorprendió, y más sobre todo con los primeros, con los comuneros, al no conocerlo, porque sí que nos enseñó el del Cano, pues dices, bien, oye, está muy bien, pero claro, cuando te viene con el original, dices, pero es que tiene unos detalles que son para enmarcar, desde luego, son obras de arte. Son obras de arte, cada página realmente. Pues esperaremos a ver el siguiente, Jorge. Poco a poco ya, ahora vamos a descansar un poco, no vamos a disfrutar de este, que son obras de arte, hemos dicho, y oye, todo a su tiempo, poco a poco, pero bueno, de momento pueden disfrutar de Historia de Segovia, abreviada, eso sí, con cameos importantes. Ya no decimos más, que lo descubran en casa. Como decía Enrique en la presentación que hicimos en la Casa de la Lectura, este tipo de libros lo que hacen es abrir el apetito para seguir investigando. O sea, te está hablando, pues a lo mejor, de 2 detalles de los reyes que vivieron en el Palacio de la Granja, y es una página, pues de ahí ya tienes que coger tú, te mete el gusanillo, te entra el gusanillo. Es para decir, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Vamos a investigar un poco más. O de la vida de Agapito Marazuela, o de Antonio Machado, o de María Zambrano. O sea, te habla, te dice, a lo mejor son 2 viñetas, pero que dices, oye, ¿y qué hacía esta señora aquí en Segovia? Y ya te entra esa pequeña motivación para investigar tú. Para seguir, pues sobre todo los más jóvenes que están ahora estudiando historia, es una buena herramienta, ¿no? Para que les pique el gusanillo y sigan estudiando y sigan investigando por su cuenta. Muchísimas gracias a los dos, Jorge, Pepe, por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. Gracias a ti. Un placer. Igualmente. Nos vamos a publicidad. Un anuncio y volvemos. Hasta ahora.